El impredecible ninja. Capítulo 6. El impacto del jet contra el búnker flotante sacudió toda la estructura, haciendo que todas las alertas hicieran eco en el centro del control, que aún no podían creer cómo alguien podía ser tan loco o estúpido para estrellar un jet contra ellos. Definitivamente no podía ser una Black Widow. Quiero unas imágenes. ¡Ya!, gritó Dreykov, haciendo que varias de sus agentes buscaran a través de las cámaras, en las zonas más cercanas del impacto. Y lo vio. Por fin lo vio. Un niño rubio, que parecía sacado de cualquier parte del mundo, alguien normal e irrelevante. Y de alguna forma, sobrevivió a ese choque. ¿Era una broma de mal gusto? No lo entendía. ¿Dónde estaba Natasha Romanoff? ¿Qué era ese chico? No podía ser un humano normal. Al fin Fury se había dignado a mandar uno de sus fenómenos por su cabeza. Odiaba cuando no entendía lo que pasaba a su alrededor. Dándose la vuelta, fue hacia su mayor creación, su más grande orgullo y también mayor pecado. Taskmaster. Una figura imponente que estaba en silencio en una esquina de la habitación, bien pudiendo ser confundido con una estatua. El sujeto acorazado de una armadura levantó la cabeza, cuando su creador se acercó a darle una simple orden. Ve por él y mátalo. No tenía que decirlo dos veces, su agente más mortal, fue en busca de su próxima presa. Dreykov no tendría un respiro, cuando le llegó la información de que otra nave, uno que fue por la llamada de alarma de Melina, una de sus agentes más longevas y leales. Supuestamente tenía a una de sus agentes que había salido de su control. La furia hervía su sangre, viendo el desastre que se avecinaba. ¿Qué demonios era este lugar? Cada habitación a la que entraba, era peor que la anterior. Escenarios falsos. Desde lugares que parecían recrear una noche de Navidad hasta otros lugares que parecían centros de vacacionales. Todo lo que veía era demasiado extraño y bizarro. Y no era lo peor, también había campos de práctica y tiro, la sangre que manchaba las paredes y colchonetas no eran buena señal. Naruto ya tenía a varios clones revisando todas las habitaciones, y solo podía sentir cómo se le revolvía el estómago con asco, después de abrir una puerta y encontrar solo cosas horribles. Rompiendo el cristal de una de las puertas, entró a la siguiente sección, esta lo llevó hasta los dormitorios, donde se encontró con algo inesperado. Niñas, cientos de ellas, en su mayoría niñas de entre la edad de 6 a 10 años, algunas tenían una mirada que solo reflejaban miedo, otras miradas huecas que le daban escalofríos. Antes que pudiera pensar en qué hacer, se tensó cuando vio a una de las chicas mayores, una adolescente, sacar un cuchillo y lanzarse contra él. Espera. Retrocediendo lo tomó de la muñeca y le quitó el cuchillo de un manotazo. Vengo a sacarlas de aquí. La adolescente que la atacó, no le creyó ni por un segundo, en cambio corrió hacia junto a la puerta, donde apretó un botón que activó una alarma. Nadie sale de aquí. Las luces se apagaron y luces rojas iluminaron todo. El shinobi no tuvo más opción que lanzarse sobre esa chica, y de un golpe enorme detrás del cuello la dejó inconsciente, y cuando pensó que otra se arrojaría a su espalda para apuñalarlo, una niña de 6 se acercó y tiró de su chaqueta. ¿Me llevarás a casa? Esa pregunta le dolió profundamente al shinobi, que se inclinó para estar al nivel de altura de la niña, y con una mirada ferviente de determinación, asintió con la cabeza. Sí, lo haré. Por suerte, eso había hecho que las demás niñas dejen de mirarlo con desconfianza, una a una dejaron sus camas, y se empezaron a agrupar en la puerta, alrededor de un Naruto que tenía que pensar. ¿Ahora qué? Dándose cuenta de algo, buscó en su chaqueta y sacó un teléfono, el mismo que le había dado Fury. Sonriendo, los engranajes de su cabeza empezaron a girar. Es hora de hacer un desastre. Chocando sus manos con fuerza aplauso, su chakra se hizo visible al formar sellos de manos. Tahu. Kage Bunshin no Jutsu. Una oleada de clones interminables fueron creados, que como si fueran unas hormigas que estaban invadiendo una colonia, todos estos se movilizaron en todas las direcciones. Tenía una misión que cumplir. Dreykov tenía que ver cómo su elemento más invaluable estaba siendo robado de sus manos. Sus niñas, sus Black Widow, ese adolescente extraño se había colado en la zona de dormitorios y reclusión. Y como sigue la situación no pudiera ponerse peor. Vio con incredulidad cómo este patán se multiplicaba por 1000. Lo vio todo a través de las cámaras.
Era como ver la extensión de un virus a través de un cuerpo humano, cada uno de los pasillos era invadido, cada ventilación rota era usada como pasaje. Trepado de los techos, paredes. No había puerta, ventana ni reja que lo detuviera. Sacudiendo su escritorio al ponerse de pie, él mismo tomó los controles y abrió el panel de acceso, en el que podía controlar de todas sus Black Widow activas, activando todos los comandos, las manos a cumplir una misión de máxima prioridad. Quería a ese chico ejecutado, exterminado, erradicado. Lo quería tan muerto. Furioso no le quedó más que mirar por las cámaras. 345 chicas, entre niñas y adolescentes, siendo las adolescentes más conflictivas y leales. No le quedó más remedio que noquearlas y atarlas, para que no causen problemas. El gran problema eran las Black Widow de 16 años en adelante. Ese grupo eran armas letales vivientes, armadas hasta los dientes y con un objetivo en mente. Por uno de los tantos pasillos de metal e iluminados en rojo. Una lluvia de balas acribillaron a un grupo de 6 clones, que fueron emboscados por un equipo de 10 Black Widow, que sin piedad iban avanzando por los pasillos, erradicando a cualquiera de los intrusos. Varios clones fueron asesinados, hasta que dejaron de aparecer. La líder del equipo, una Black Widow veterana en sus 30, se detuvo en seco y levantó su puño haciendo que su equipo pare, cuando se encontró con una de sus hermanas caídas tirada en el pasillo. Arrodillándose la revisó y se puso alerta cuando vio algo extraño, un papel en llamas pegada en el pecho de su hermana caída. Esta hermana que se despertó de golpe y le sonrió, te equivocaste. La supuesta Black Widow explotó en una nube de humo, y dejó solo el papel en llamas. Todo el equipo apenas se alejó para evitar ser alcanzadas por la explosión. Tan fuerte que las dejó aturdidas e incapacitadas en el estrecho pasillo, un estado vulnerable que fue aprovechado por uno de los tantos clones de Naruto, que cayó desde un ducto de aire en el techo. Muy bien, sacando varios rollos de cinta industrial, el clon se puso a trabajar. En el otro lado de la fortaleza flotante, las cosas no iban tan bien para un singular grupo. No dijiste que sería una operación de infiltración. Yo digo muchas cosas. Su plan no tuvo éxito, Natasha y su familia apenas bajaron del jet, cuando se encontraron con un estado de caos absoluto en la habitación roja. Muchas Black Widow yendo a todas partes, con intenciones letales y disparando a quien sea que no sea una de ellas, algo que hizo que ellos fueran objetivos. Corriendo por un pasillo, Alexei usó su fuerza sobrehumana para derribar una puerta de metal y hacer que su grupo entre detrás de él. Cubriéndolos de la lluvia de balas, colocó la puerta de nuevo en el marco, solo para que ésta saliera volando, por la explosión de una granada lanzada por una de las Black Widow. Tenemos que defendernos. No las vamos a matar, están siendo controladas, nada de esto es su culpa, ordenó Natasha a Melina, que apretó los dientes con frustración. Y nosotros seremos cadáveres si no hacemos algo. Yo digo que salgamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. El antiguo guardián rojo se veía mucho más entusiasmado y feliz, ¿cómo no estarlo? Balas, peleas y el peligro de la muerte, nació para esto. Sabes que no eres a prueba de balas, ¿verdad? Señaló Yelena, al tomar a su padre de su traje, lo sacó de al lado de la puerta justo a tiempo, cuando casi le disparan en la cara. Necesito mi escudo. Gritó furioso y frustrado de que su insignia no esté consigo. La menor de la singular familia se le quedó mirando extrañada. ¿Qué escudo? Esa pregunta ofendió mucho a Alexei. Mi escudo. Mi insignia. No hay guardián rojo sin escudo, como tampoco hay Capitán América sin su escudo. Hecho de vibranium. Obviamente la madre del grupo suspiró con fastidio. Tú nunca tuviste un escudo de vibranium, Alexei. La Unión Soviética no lo vio redituable, el económicamente hacerte uno, señaló mientras estaba destapando un panel de control, para ver si podía hacer algo con las cámaras. Siempre usaste un escudo de metal forjado, ¿por qué crees que no podías arrojarlo y hacer todos esos trucos vistosos como lo hacía Steve Rogers? Aparte de no ser lo suficientemente inteligente, cuestionó Yelena, que disparó hacia una cañería de vapor, que evitó que el grupo de afuera avanzara más. Solo un retraso momentáneo, ya que la tubería fue cerrada desde el centro de control. El guardián rojo no escuchó eso de su hija, en cambio quedó un rato en silencio, hasta que estalló en furia y golpeó una pared de metal. Eso, malditos comunistas. Me mintieron. Los disparos cesaron momentáneamente.
El equipo de Black Widow arrojó algunas granadas de humo, estaban listas para entrar y acribillarlos. No puedo creer que vamos a morir, discutiendo por un escudo, gruñó con fastidio Yelena. Gran plan, hermana Natasha suspiró frustrada por no poder hackear los sistemas lo suficientemente rápido para abrir las puertas y seguía avanzando en su búsqueda de Dreykov. Tu sarcasmo no ayuda y tu actitud positiva sí. Preguntó de regreso. Natasha en momentos como este extrañaba demasiado a Clint, al menos era más gracioso. ¿Qué es eso? Melina por fin tuvo acceso a las cámaras y vio algo desconcertante, algo que los demás también vieron. Cientos de copias de un adolescente, corriendo en todas direcciones, pateando puertas y gritando una sola palabra: Natasha. Y en su búsqueda, nada podía pararla, ya que las Black Widow que los emboscaban, no tenían suficientes balas para todas las copias. Siempre que destruyen algunos, otros más tomaban su lugar y eran sometidas por clones que caían de los ductos de ventilación de los techos. La más sorprendida de todas era Yelena, incapaz de creer que ese chico patético que pateó, resultará que podría ser tanto. ¿Lo conoces? Preguntó Melina sorprendida. Me encanta su estilo. Felicitó a Alexei, al verlo pelear, al verlo correr de frente al peligro, encarando a todas sus atacantes, de frente y sin miedo. Oh no, Natasha sentía que se estaba hiperventilado. Laura la iba a matar. ¿Escuchan eso? Yelena hizo que todos se callaran y notaron algo. Las Black Widow de afuera dejaron de disparar, en cambio se escucharon golpes, forcejeos y por alguna razón más, el chillido de cinta. Saliendo de su resguardo, se encontraron con un grupo de 20 clones, atrapando e inmovilizando a las agentes. Natasha. La pelirroja nombrada no pudo hacer nada cuando uno de los clones la vio y casi la derribó en un abrazo, que la levantó del suelo y sacudió como un muñeco de trapo. Te encontré. Te encontré. Vine a ayudarte. La pobre pelirroja fue rodeada de clones que festejan el encontrarla. Todo un escándalo de armó en el pasillo. Tú no deberás estar aquí. Gritó alterada Natasha, que apenas pudo zafarse de los clones, ni siquiera sabía a quién hablarle. Vinimos a rescatarte. Sí, y lo estamos logrando. Somos increíbles. Y atrapamos a muchas otras como tú. Todos voltearon a ver como un grupo grande de clones venían acarreando con muchas Black Widow. Todas atadas con cinta y noqueadas. A Yelena le costaba creer lo que estaba viendo, ¿era siquiera posible? ¿Qué se supone que haces atando así a esas chicas, bicho raro? Tú de nuevo. Se quejó uno de los clones, que resopló con fastidio por el comentario de Yelena. Solo las atrapé para que puedas usar ese gas rojo en ellas y todo eso. Estoy ayudando. ¿Sí? Uno de clones de acercó, cargando a una Black Widow en cada hombro como si fueran sacos de papas. Tenemos 453 niñas, 81 adolescente, y 25 agentes Black Widow, creo que son todas ajá. Natasha, no me dijiste que tenías a un muchacho tan hábil. Riendo de forma escandalosa, Alexei tomó a uno de los muchachos. Eres sin duda una anomalía, ¿quieres ser mi secuaz? Que el Capitán América se quede con Bucky, tú eres más impresionante. El Guardián Rojo y Clone Boy. Hay que registrarlo, es muy importante para evitar demandas. El adolescente se le quedó mirando un momento, y después giró la cabeza lentamente, para mirar extrañado a Natasha. ¿Él es tu papá? ¿Sí? No. Las ruedas empezaron a girar en la cabeza de Naruto. Espera, ¿son tu familia? Sí, muchacho. ¿Se puedo decir que sí? Sí. Natasha ya estaba tan harta de negarlo, así solo lo dejo pasar. Escucha Naruto, tienes que irte, veré cómo hacer que tú y tus clones saquen a las demás chicas o eso. Ya lo tengo solucionado. Llame refuerzos. Dicho eso, Naruto solo apuntó hacia una ventana. Todos voltearon a mirar hacia un gran Kinghead con el logo de SHIELD en el costado. Tal vez no fue tan buena idea entre un mar de clones, al final de todo quedó atrás el original. Un Naruto, que agotado que se dejó caer y tratar de recuperar el aliento, había usado mucho de su chakra para crear casi 1000 clones. Los mandó a todos a buscar a Natasha, y mientras algunos iban desapareciendo, la información que le llegaba, le dejaba en claro la malo de la situación. Al menos podía respirar con alivio cuando uno de los clones desapareció, para darle aviso que la nave de rescate de SHIELD llegó. Ahora solo tenía que...
Por reflejo Naruto había cubierto su rostro con su brazo al escuchar un silbido. Su reacción fue acertada, cuando vio como una flecha atravesó su antebrazo y estuvo a pocos centímetros de clavarse en su ojo. Hijo de perra. Desde el final del pasillo, Taskmaster levantó su escudo para cubrirse de una ráfaga de kunai y shuriken lanzada por el muchacho, que lo usó como distracción para huir por el pasillo, agitando su escudo y sacando una espada. El visor del enmascarado mostraba la firma de calor dejada por su objetivo. La única forma de diferenciarlo de las demás copias, además de que era el único que había visto sangrar, efectivamente, era su objetivo. El enmascarado tronó su cuello, para salir corriendo, que la cacería empiece. Maria Hill había visto muchas cosas raras. Pero esta sin duda era una de las más raras. Mocosos rubios en todas partes. Trepados de las torres de vigilancia y arrancando las armas, cañones antiaéreas, peleando contra las fuerzas de seguridad y vigilancia, que no importan cuánto disparen, ellos no se detenían. Fue la única razón por la que pudieron aterrizar a salvo. Y finalmente un grupo grande de copias que traían con ellos, a cientos de chicas y adolescentes. Llegaron hasta la pista de aterrizaje. Maria Hill negó con la cabeza, no iba a pensar en cómo tantas copias actuaban como pirañas alrededor de un trozo de carne. Centrándose en la importante, tomó a uno de los clones al azar. «Escucha. La nave tiene una capacidad de solo 500 personas, que tus copias no suban. Ok». Todos se estremecieron cuando una torre de vigilancia fue mandada a volar en pedazos, por un grupo de clones que usaron sus respectivos Rasengan para destruir las molestas armas. Los cañones antiaéreos dejarían de ser un problema. Incrédula por todo el caos, Maria Hill descartó el usar su propia arma. El muchacho lo estaba haciendo bien por su cuenta. Fury dio la orden: esta cosa no puede caer sobre una zona poblada, tienes que hacer que uno de tus copias vaya al centro de mando. Y hacer que caiga al mar, una zona rural o desértica. Estrellar nave. Lo tengo. Dicho eso, el clon desapareció en un estallido de humo. El día más raro de todos, murmuró la gente, que tuvo que ver a varias agentes Black Widow envueltas en cinta industrial, ser lanzadas a la nave de rescate. No iba a hacer preguntas sobre eso. En 10 minutos vamos a despegar, muchacho, estés o no en aquí, no podemos arriesgar a estas chicas. Ok. Fue el grito colectivo de todos los clones, que entrarían de nuevo a la fortaleza flotante, para buscar cualquier otra chica secuestrada o persona que necesite salir antes que esto se caiga a pedazos. ¿Y cómo vamos a manejar esta cosa hasta el agua? No creo que tenga volantes como una bicicleta, pensó en voz alta uno de los clones. Los clones lo pensaron, hasta que uno tuvo una idea. Dile a Natasha que hay que llevar esta cosa al agua. En los próximos 10 minutos. Pasa la voz. Dile a Natasha que hay que llevar esta cosa al agua. En los próximos 10 minutos. Pasa la voz. Dile a Natasha que hay que llevar esta cosa al agua. En los próximos 10 minutos. Pasa la voz. Dile a Natasha que hay que llevar esta cosa al agua. En los próximos 10 minutos. Pasa la voz. Dile a Natasha que hay que llevar esta cosa al agua. En los próximos 10 minutos. Pasa la voz. Dile a Natasha que hay que llevar esta cosa al agua. En los próximos 10 minutos. Pasa la voz. Dile a Natasha que hay que llevar esta cosa al agua. En los próximos 10 minutos. Pasa la voz. Dile a Natasha que hay que llevar esta cosa al agua. En los próximos 10 minutos. Pasa la voz. Nadie podía decir que Naruto no fuera inteligente a su manera. Se fue pasando el mensaje uno a uno. Entre los cientos de clones, uno tendría que encontrarse con Natasha y le daría el mensaje. Con la mitad del enorme grupo buscando más gente que rescatar, unos 100 clones se quedaron afuera en la zona de aterrizaje de los hangares, custodiando la nave de rescate. ¿Y cómo se supone que vamos a derribar esto?, cuestionó uno de las copias. Todos se miraron un largo rato, hasta que voltearon a mirar hacia las hélices los motores que mantenían a la habitación roja en el aire. Solo faltaban 10 minutos para que la fortificación cayera, de una forma u otra. Natasha. Hay que llevar esta cosa al agua. En los próximos 10 minutos. Uno de los clones llegó corriendo, dando ese pedido a Natasha, que se detuvo en seco y miró hacia Melina, que asintió con la cabeza.
Ven Alexei, por primera vez en los últimos 20 años, tenemos que hacer una cosa bien, te sigo mi hermosa osita. ¿Y tú qué harás? Preguntó Yelena al notar que Natasha estaba demasiado callada, algo tenía que estar planeando. Voy a matar a Dreykov. Voy contigo. Las dos hermanas fueron en búsqueda de su venganza, aprovechando todo el caos generado por Naruto. Sería fácil llegar hasta donde sea que esté escondido el director del proyecto Black Widow. Dreykov miraba fijamente la pistola sobre su escritorio. Ese chico, ese molesto mocoso, lo arruinó todo. Le estaba robando sus tesoros, sus Black Widow. Ni siquiera podía activar el sistema de suicidio de sus agentes de élite, por haber sido completamente noqueadas, atadas de pies y manos. Como si ese chico hubiera sido tan inteligente para anticipar esa jugada. ¿Acaso esta era la nueva arma de Shield? El viejo ruso se rió para sí mismo, mientras giraba el arma sobre la mesa. La capacidad de clonarse por miles, cambio de apariencia, pegarse a cualquier superficie ignorando las físicas y gravedad misma, una velocidad y fuerza sobrehumana. Además de la manipulación de una energía entraña que manifestaba como una esfera en sus manos, que podía destruir incluso puerta de acero. ¡Qué aterrador! Riendo una vez más, creyó en la ironía de todo, siempre pensó tener y estar creando a las armas más peligrosas del mundo. Y ahora venía una mucho más superior a terminar con su imperio. Al menos tendría una satisfacción. Las cámaras de su oficina mostraban cómo Taskmaster perseguía al muchacho, que al parecer tenía límites, ya que se veía agotado, estaba sangrando. Entonces, podía morir. Bebiendo un trago de su vodka, mantuvo su arma cerca, no moriría sin antes ver cómo su obra maestra cumplía su última orden. Taskmaster lo persiguió por los pasillos, disparando flechas como si fueran balas hacia su objetivo, que huía corriendo tan rápido como podía, dejando un rastro de sangre de la herida de su brazo. Tenía una misión, y la de cumplir, sin importar cómo. Mientras tanto su objetivo, Naruto rasgó su playera para atarse una venda rudimentaria alrededor de la herida de su brazo, ahogó su grito de dolor cuando se sacó la flecha y la arrojó. Ya casi no tenía chakra. Tantos clones, en verdad lo habían dejado agotado, no es como si eso lo detuviera, si este tipo desea tanto una pelea, que así sea. Doblando en una esquina, puso su estrategia en marcha. La persecución de Taskmaster cesó cuando dobló la esquina y notó que su objetivo desapareció, miró a su alrededor y notó las gotas de sangre en el suelo, sin hacer un solo ruido la siguió y preparó su arco. Paso a paso avanzó, hasta que notó algo. El rastro de sangre terminó en un bote de basura. El bote de basura explotó en una nube de humo. Naruto le dio una gran sonrisa a su adversario, cuando portando un kunai, partió por la mitad del arco y de una dura patada lo mandó a estrellarse contra el muro. Lección de Uzumaki Naruto, espera lo inesperado. Gritó al patear por el suelo el arco roto, un arma de larga alcance sacada del camino, ahora podía tener una pelea cuerpo a cuerpo, mucho más sencillo para él. Con una calma silenciosa, Taskmaster dejó caer su bolsa con flechas. Varios segundos de silencio transcurrieron entre el chico y el enmascarado antes de que ninguno de los dos se atreviera a decir nada, lo que, como era de esperar, el adolescente, siempre enérgico y alegre lo interrumpió. ¿De verdad crees que es sabio venir por mí solo? Lástima que ya no tienes a tus amigas superespías, ya me hice cargo de ellas, están a salvo. Sabes que no tienes que hacer esto, ¿verdad? No sé qué te hicieron aquí, pero no quiero tener una pelea inútil, en cualquier minuto este lugar se va a caer a pedazos, ¿vale la pena morir por seguir las órdenes del bastardo que te maneja? Su única respuesta fue que el enmascarado agachara la cabeza, analizándolo en silencio. Algo que provocó la risa del Jinchuriki. ¿No eres muy hablador, eh? Como sea, no me contendré, tengo una amiga que salvar. El suelo continuó temblando a medida que el caos en la fortaleza flotante seguía causando estragos. Con un movimiento de muñeca, un kunai se deslizó en las manos del shinobi. En respuesta, el enmascarado sacó una espada de detrás de su espalda y tomó con firmeza el escudo con su brazo izquierdo. A juzgar por su calma, sabía perfectamente lo que hacía. Este tipo tenía experiencia. ¿Me vas a solo mirar? Ataca. El enmascarado ladeó la cabeza, su expresión oculta tras esa máscara y visor de cristal. Entonces, sin previo aviso, entró en acción.
Había una distancia de unos 3 metros entre el Jinchuriki y su enemigo, así que fue de extrañar que a Naruto se sorprendiera, cuando, en un instante, el enmascarado fue más rápido de lo esperado y ya estaba frente a él. Balanceándose hacia atrás, fue todo lo que pudo hacer ante ese ataque precipitado, tan rápido que atravesó el aire donde antes estaba su cuerpo. Él usó su espada con un movimiento ascendente, con la intención de acabar con la vida de su objetivo de un solo corte. Solo los rápidos reflejos y la flexibilidad del Uzumaki, lo salvaron de ser cortado a la mitad. Tomar nota, este sujeto era un sobrehumano, demasiado bien entrenado. Naruto fulminó con la mirada al hombre que aún se alzaba sobre él en posición de ataque, contra la pared, usó sus manos para pegarse a la pared y se elevó para darle una patada doble en la cara. Ni siquiera una abolladura en la armadura. Desea de lo que está hecho no era algo normal, y lo que era peor, el sujeto apenas se sacudió y dio un paso atrás, cuando atacó de nuevo. Eres un hijo de puta, muy rápido. Como si fuera una cucaracha, se trepó con las paredes para llegar hasta el techo, para evitar los varios cortes de la espada. El enmascarado oscuro miró hacia arriba y envainó su espada, portando su escudo con fuerza apuntó hacia arriba y flexionando sus piernas dio un poderoso salto. Maldi, el cuerpo de Naruto atravesó limpiamente el techo por la tacleada de Taskmaster. ¿No es sorprendente? Preguntó Dreykov después de un sorbo de su trago, no le dio importancia cuando el cañón de un arma fue puesto contra su nuca. ¿Esas serán tus últimas palabras? Cuestionó una sombría Natasa que tenía su arma apuntando contra él. Dispara, pidió Yelena que estaba detrás de su hermana mayor. ¿Lo harás? Riendo para sí mismo, el viejo ruso tomó su vaso para otro largo sorbo. ¿No quieres mejor disfrutar del espectáculo? La gente Romanov rechinó sus dientes al ver en la gran pantalla la pelea entre Taskmaster y Naruto, con el último siendo golpeado contra una pared y después lanzado contra una ventana, atravesado limpiamente esta. La pelea fue llevada a una cocina y la superioridad del enmascarado era más que notoria. El muchacho estaba agotado. Dile que se detenga. Ahora. Ordenó Natasa cuya mano derecha tembló, deseado de dar el disparo que acabaría con la vida del hombre que arruinó su vida. Los comandos solo funcionan cuando está presente, algo similar al método del soldado del invierno, para evitar cualquier tipo de hackeo al sistema de su traje o persona que busquen reemplazarme, muy eficiente dije. No me dirás qué hacer, nadie lo hace, murmuró con frialdad. Yo digo qué hacer, mi palabra es ley, yo fui quien creó al arma suprema, un super soldado hecho con uno de los pocos sueros útiles de Rusia, un traje a prueba de todo, una mente ágil que copia y replica, aprende mientras más pelea, es invencible, se regodeó en su explicación, y cuando iba a dar otro trago a su bebida, la botella fue destrozada contra la mesa por una furiosa Yelena, que estuvo a punto de apuñalar su cuello, o lo era, hasta que llegó esa cosa ruidosa que tanto te busca, gente Romanov, ¿por qué no puedo matarte? Gritó furiosa Yelena. Su cuerpo se sentía como piedra, mientras seguía intentando apuñalar al ruso en el cuello. Un seguro dejando de lado su vaso, sonrió al escuchar el clic del percutor del arma, tan inteligente, sin duda fuiste uno de mis éxitos más grande, a la vez mayor decepción, Natasa, de cortarte a ti misma para anular tu olfato y las hormonas. Magnífico, te dije que la pares. Golpeó con fuerza el mango de su pistola contra la cabeza del anciano, sacándole sangre y empujándolo sobre el escritorio. No lo haré, riendo a pesar del dolor, no dejaba de sonreír, porque él tenía en control. Natasa, mátalo de una puta vez. Gritó Yelena ya harta. La gente pelirroja apretó su agarre sobre su arma y frunció profundamente el ceño, apartó la mirada hacia las pantallas. Haremos esto, te voy a decir qué hacer, vas a irte y tratarás de salvarlo, porque lo quieres, lo aprecias, agente Romanov, y yo que pensé que el amor era una cosa de niños, en verdad amas a ese, Van. Natasa no esperó, ni un solo segundo, para salir de la habitación. Yelena miró el cadáver de Dreykov, con desprecio lo empujó fuera de su silla, y empezó a hacer uso del centro de mando, para entrar en los sistemas y sacar toda la información, cosa que tuvo que hacer rápido, cuando toda la habitación roja se sacudió. A la 1, a las 2, a las 3. Mientras el jet de rescate se estaba yendo de la plataforma de vuelo, todos los clones iban empujando helicópteros, cajas y todo lo que encuentre, para arrojarlo hacia las hélices de los motores de la fortaleza flotante.
Las explosiones y la caída de la gran fortaleza no se hizo esperar. Los clones celebraron, hasta que se dieron cuenta de algo importante, y es que se olvidaron que al momento de arrojar cosas a las hélices de los motores, ellos también empezaron a caer junto con la fortaleza. No tengo las mejores ideas, pensó un adolorido Naruto, que justo la sacudida y destrucción del pasillo fue lo único que lo salvó de morir a manos de Taskmaster, cuando después de taclearon con el escudo lo atrapó contra una pared e iba a apuñalarlo con el cuello. Entonces la sacudida de toda la fortaleza, que ahora se caía a pedazos, los hizo caer a los dos y rodar por los pasillos. La pelea estaba lejos de terminar. Al enmascarado poco le importaba que todo a su alrededor de esté cayendo, saltó entre los escombros para perseguir al shinobi, que creó 5 clones para tratar de crear algo de distancia y poder descansar aunque sea un poco. Forzar a tomar el chakra del Kyuubi estaba descartado, necesitaba al menos 5 segundos complemente quieto, concentrarse y sacar el chakra rojo a flote. Dudaba mucho que este sujeto tenga tanta paciencia como Neji. Estaba la opción de endurecer, emociones extremas. Odiaba tanto tener que recurrir a esto. Pero, tampoco era como si Taskmaster le dejara hacer nada. Haciendo un uso magistral de su espada y escudo, eliminó a los 5 clones y se le tiró encima. Defendiéndose, el adolescente le lanzó un derechazo, este fue rechazado y recibió un codazo en su estómago como contragolpe. Aturdido intentó retroceder y treparse de la pared. Fue tomado de su chaqueta y azotado contra el suelo, cuando apenas pudo girar, para evitar la delgada espada, que casi atraviesa su cabeza. Cuando juntó sus pies con intenciones de patearlo y apartarlo, sus tobillos fueron tomados en pleno golpe y lo elevó para estrellarlo contra el techo. Sangrando y adolorido, Naruto se arrastró por el suelo furioso. Tal precisión y agilidad. ¿Era posible? No había visto algo así desde que combatió contra Sasuke, la capacidad de analizar y contraatacar al instante. Apretando los dientes, retrocediendo poco a poco mientras él avanzaba, atacó con otro corte, pero él respondió agachándose y lanzando un gancho. El enmascarado desvió el golpe con el codo y atacó, arremetiendo contra el chico con su espada. La sangre corrió cuando un gran corte de abrió en el pecho del shinobi, que furioso, logró asestarle una patada directa al estómago. El golpe provocó un fuerte crujido que hizo resonar la armadura de Taskmaster, que salió disparado hacia atrás. Con sus ojos ya rojos por la influencia del chakra del Biju, fue directo a la ofensiva, formando un Rasengan en su mano derecha, atacó y como defensa, su oponente puso su escudo. ¿Qué? Su sangre se heló al ver como un Rasengan, que fácilmente podía destruir una roca de 10 metros, no parecía afectar en lo más mínimo el escudo, como si la fuerza del impacto se dispersa. Su sorpresa fue aprovechada por Taskmaster, que empujó su escudo y le hizo perder el equilibrio. Se inclinó y giró para darle un corte más con la espada. La herida en el pecho de Naruto no se terminaba de curar, cuando recibió un corte en la barriga, que por poco hace que se le salgan los intestinos. Eso no lo detendría. Eso es todo. Lo tomó del brazo, y con brutalidad lo estrelló contra una pared. Sus uñas, que eran casi garras, le quiso arrancar esa máscara. Sus uñas se rompieron al impactar contra el escudo. Retrocediendo, Naruto fue embistió y mandado al suelo. Una segunda explosión causó que el pasillo se abriera, dejando ver el exterior y una caída abismal de kilómetros. Forcejeando, el adolescente sintió el peso del enmascarado, que pisó su pecho y lo inmovilizó. Levantando su espada por encima de la cabeza, Taskmaster la bajó para intentar apuñalar su corazón. En el último segundo, Naruto atrapó la hoja de la espada entre sus manos, teniendo que usar toda su fuerza. No fue suficiente, tuvo que ver cómo la espada bajaba lentamente a su pecho. Fue algo agónico. El pánico y furia hervía en su sangre por ver cómo lentamente la punta de la hoja de la espada cortaba su chaqueta, para después cortar su carne. La sangre brotaba mientras la espada se iba acercando más a su corazón. Rugiendo en un último esfuerzo, resistió cuanto pudo. Pero, finalmente su espada se hundió en su cuerpo, aunque no de la forma que su verdugo hubiera querido. La espada de Taskmaster fue desviada en el último segundo hacia un lado, haciendo que ésta se clavara en el hombro de un sonriente Naruto, que lo tomó con fuerza de los hombros. ¿Quieres ir de paseo? En una de las decisiones más estúpidas que pudo tomar en su vida, el adolescente giró con su oponente, arrastrándolo con él a una caída libre por el gran hoyo de la pared.
Toda la fortaleza se caía a pedazos, y entre los escombros estaban Naruto y Taskmaster, este último que aún en caída libre, seguía empuñado su espada, determinado en cumplir su misión. El Uzumaki no se la iba a dejar fácil, le dio un cabezazo que destrozó el visor de su casco, para de una patada separarse de él, mientras maniobró en el aire como pudo para estabilizarse. Los dos oponentes chocaron una vez más, con la tierra más cerca cada segundo, cayendo encima de un gran escombro. Naruto aprovechó la ventaja. Pegó sus pies en el escombro como si fuera tierra firme, y saltó con todas sus fuerzas, impulsándose para impactar contra Taskmaster, que fue empujado contra unos escombros, destrozándolos con su propio cuerpo en un golpe brusco y fuerte, que lo dejó inmóvil. Lanzando el cuerpo a un lado, Naruto no iba a tener tiempo para celebrar su victoria, miró en pánico hacia abajo. Lo que quedaría de él después de impactar contra el suelo, no sería nada bonito. Menos mal que tenía un ángel de la guarda. Natasa lo atrapó en el aire y al instante abrió su paracaídas, haciendo que Naruto se tuviera que aferrar a ella con las fuerzas que aún le quedaban. Perdiendo velocidad, los dos fueron cayendo, hasta que por fin aterrizaron en el suelo. Golpe. No fue el mejor aterrizaje, los dos golpearon el suelo en golpe seco y doloroso, que de seguro le dejaría muchos moretones. Vaya caída. No. Como si no hubiera tenido suficientes golpes, Naruto recibió una dura cachetada que aflojó toda su mandíbula. Natasa lo miró con lágrimas en los ojos, estaba tan furiosa, pero a la vez feliz cuando abrió sus brazos y tomó al chico, envolviéndolo en un abrazo y aplastándolo contra su pecho. Naruto no sabía cómo reaccionar cuando la escuchó, su respiración entrecortada, el temblor en sus hombros, el palpitar de su corazón, las lágrimas que goteaba a su rostro. Lentamente levantó sus brazos y devolvió el abrazo. El momento podía haber sido eterno para los dos, no necesitaban decir una sola palabra, porque cada uno sabía lo que el corazón del otro. Era una pena, que ese momento iba a ser interrumpido. A Naruto se le heló la sangre al ver a Taskmaster caer en paracaídas, de forma casi agónica se sacó la espada que tenía todavía en su hombro y aunque estaba deshecho, no podía bajar la guardia. Ese tiro sea un monstruo imparable. Tenía que detenerlo. Que proteger a Natasa. Tenía que. El adolescente se olvidó de su furia al verlo tendido en el suelo, con espasmos de dolor que sacudían su cuerpo, mientras forcejaba tratando de quitarse el casco. Su armadura se caía a pedazos, la visera de vidrio de su casco estaba rota, por donde se podía ver sus ojos. Su mirada lo decía todo. Dolor. ¿Qué haces? Preguntó Natasa, al ver cómo el adolescente dejó caer la espada a sus pies. Y se inclinó para arrodillarse junto al cuerpo. Ella lo tomó de su muñeca, eso no lo detuvo. Naruto se soltó del agarre de la pelirroja, y extendió sus manos hacia el enmascarado. Este dejó de forcejar cuando con cuidado el chico le quitó el casco, revelando que detrás de esa máscara sombría e intimidante, había una mujer. Una mujer que tenía la mitad del rostro quemado y con la falta de uno de sus párpados, una imagen dura de ver, él está muerto. Natasa asintió lentamente con la cabeza, sí, lo maté. Una expresión de alivio y paz decoró el rostro de la mujer que con sangre filtrándose de su boca, sonrió al mirar hacia Naruto, con la poca fuerza que tenía extendió su mano. Él la tomó de la mano con fuerza. Gracias Grak. Naruto sostuvo su mano un rato más, sin saber cómo reaccionar. No pudo decirle nada cuando la fuerza detrás de su mano se desvaneció. Estaba muerta. La imagen de Aku quemaba en su mente. Meras personas reducidas a herramientas, muriendo por la ambición de otros seres egoístas. Al menos Zabuza en sus últimos momentos mostró remordimiento. Para Taskmaster no había nada, solo el consuelo de la muerte, del hombre y padre, quien lo había usado por años. No puedes evitarlo, ¿verdad? Natasa se arrodilló junto al shinobi que parecía perdido en sus pensamientos, y tomando el escudo del cuerpo, lo tomó de la mano. Ver más allá de lo que muchos otros podrían, hay que enterrarla, murmuró en voz baja el Uzumaki, que no podía apartar la mirada de cuerpo. Está bien, apretando su mano alrededor de la de él con firmeza, lo brindo apoyo y consuelo, lo haremos. El sol se ocultaba en el horizonte, dando fin a lo que fue un largo día, con las primeras estrellas brillando en el oscuro cielo. Mientras que los restos de la habitación roja caían en llamas desde lo alto, dando fin a un proyecto que jamás debió de existir. A fin del capítulo.